El ambiente en los pasillos del set se siente más tenso que nunca, y no precisamente por la trama de la serie Shared. Esta vez, los rumores no vienen del guión, sino de lo que se vive entre bambalinas. Cenk Torun y Maasine Meravet, conocidos por su poderosa química en pantalla, están dando mucho de qué hablar, y esta vez no por una escena romántica o una premiación. La pregunta que todos se hacen es clara: ¿están enamorados o atrapados en una espiral de caos emocional? Hoy, ambos rompieron el silencio de una forma inesperada. Y lo hicieron juntos. Todo comenzó con una publicación en redes sociales que parecía inocente. Una foto tomada en el camerino, acompañada de una simple frase: «Estamos bien, tranquilos». Pero para quienes conocen la historia detrás del telón, esas palabras tienen más peso del que aparentan. Desde hace semanas, se rumoreaba que algo no andaba del todo bien entre los dos protagonistas. Aunque se mostraban sonrientes frente a las cámaras, fuera de ellas evitaban estar en el mismo lugar al mismo tiempo. La tensión se hizo evidente durante una reciente lectura de guión. Testigos aseguran que, si bien se saludaron cordialmente, la conversación entre ambos fue escasa, casi nula. Maasine se mostró distante, mientras Cenk parecía ansioso. No es la primera vez que los rumores de un romance oculto entre ellos aparecen, pero esta vez, la intensidad emocional que transmitían parecía traspasar el límite de la actuación. ¿Están realmente juntos? ¿O es solo una ilusión generada por la audiencia? En una entrevista exclusiva grabada hace apenas unas horas, ambos decidieron enfrentar las preguntas que todos querían hacerles. Sentados uno al lado del otro, con un ambiente visiblemente tenso, fue Cenk quien tomó la palabra primero. «Nos llevamos muy bien», dijo, sin mirar directamente a Maasine. Ella, por su parte, asintió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Una pausa incómoda se apoderó del lugar. La conversación continuó con preguntas sobre su vínculo personal. Maasine, esta vez con más soltura, explicó: «Trabajar con alguien con quien compartes una conexión es un regalo, pero también puede ser un desafío. Hay días en que la intensidad nos supera». Aunque no lo dijo abiertamente, sus palabras dejaron entrever que la relación trasciende lo profesional. Aún así, evitaron confirmar cualquier tipo de relación sentimental. Los seguidores de ambos actores están divididos. Algunos afirman que entre ellos hay amor verdadero, otros que el conflicto es inevitable por la presión del éxito. En las redes sociales, el debate se encendió tras la publicación del vídeo donde ambos explicaban su situación. Muchos aseguraron que la química entre ellos es innegable, pero también que algo los estaba afectando emocionalmente. El tono con el que se dirigieron al público fue más defensivo que romántico. Durante la grabación del último episodio, se notó un cambio evidente en su actitud. Cenk se mostró más protector, incluso más pendiente de Maasine que de costumbre. Sin embargo, Maasine parecía evitar cualquier gesto que pudiera interpretarse como afecto fuera del personaje. Uno de los asistentes de producción confesó que la pareja discutió brevemente antes de comenzar a rodar. No se sabe el motivo exacto, pero el clima fue tan denso que se suspendió la grabación por media hora. La relación entre Cenk y Maasine ha sido objeto de especulación desde que comenzaron las grabaciones de la primera temporada. En aquel entonces, ambos insistían en que solo eran colegas, pero las imágenes filtradas de cenas y escapadas juntos contaban otra historia. Hoy, sin negar ni confirmar nada, parecen estar atrapados entre la necesidad de proteger su intimidad y el deseo de evitar especulaciones. El equilibrio, claramente, no es fácil. La presión mediática también ha comenzado a afectar su entorno. Según fuentes cercanas, algunos miembros del equipo han pedido no ser involucrados en preguntas sobre la pareja.
Los directores han tratado de manejar la situación con discreción, pero la tensión es palpable. Es como si todos supieran algo que no se puede decir abiertamente. Las emociones están al límite, tanto dentro como fuera de escena. En las redes, el fandom ha comenzado a dividirse. Los defensores de la relación romántica claman por una confirmación, mientras otros consideran que se trata solo de un show para mantener la atención. Incluso hay quienes sospechan que toda esta ambigüedad forma parte de una estrategia para elevar el rating de la serie. Sin embargo, la intensidad emocional en sus ojos parece demasiado genuina para ser una actuación. Un detalle no pasó desapercibido en la entrevista. El momento en que Maasine miró directamente a Zenk y dijo: "Lo importante es que aún estamos aquí, enfrentando esto juntos". Esa frase, cargada de ambigüedad, generó todo tipo de interpretaciones. Algunos vieron una señal de reconciliación, otros una despedida emocional. Lo cierto es que esas palabras resonaron como un eco entre sus seguidores. A medida que pasan los días, aumentan los rumores sobre una posible separación o distanciamiento temporal. Algunos periodistas afirman que ya no comparten los mismos camerinos. Otros aseguran haberlos visto discutir en privado, sin levantar la voz pero con gestos claramente tensos. La pregunta que todos siguen repitiendo es: ¿qué los mantiene unidos? Los más cercanos al dúo afirman que, pese a todo, hay un cariño real entre ellos. La historia entre Zenk y Maasine parece tener más capítulos fuera de guión que dentro del set. El dilema entre mantener una relación privada o enfrentarse a la presión del público ha creado una carga emocional difícil de sobrellevar. Sin embargo, su profesionalismo sigue siendo intachable frente a las cámaras. Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando se les preguntó si el uno era importante para el otro. Zenk respondió con una sonrisa nerviosa: "Claro que sí, sería imposible no sentir algo". Maasine, por su parte, solo murmuró: "Lo que siento es mío". Esa frase, tan sencilla como poderosa, generó miles de reacciones en minutos. La audiencia sigue buscando respuestas. Mientras tanto, los medios continúan investigando cualquier detalle que pueda arrojar luz sobre su relación. Cada gesto, cada mirada, cada ausencia es interpretada como una pista. Incluso una pausa en sus publicaciones conjuntas se ha convertido en tema de análisis. Vivimos una era donde el silencio dice tanto como las palabras. Y ellos lo saben. Fuera de cámaras, Maasine se ha refugiado en sus amigas, y Zenk ha pasado más tiempo con su familia. Ambos parecen necesitar espacio, pero también siguen apareciendo juntos en eventos importantes. La paradoja es evidente: se buscan y se evitan al mismo tiempo. La pregunta sigue sin respuesta clara. Los fans han comenzado a escribir cartas, esperando que alguno de los dos las lea y decida contar la verdad. Algunos les piden que se alejen del foco mediático para preservar su paz. Otros quieren verlos juntos en la vida real, más allá de la ficción. La historia de amor o caos que vive esta pareja ha traspasado la pantalla. El episodio más reciente de Esaret mostró una escena dramática entre ambos personajes. Curiosamente, el guión reflejaba emociones muy similares a lo que se vive en la realidad. Tal vez sin quererlo, los guionistas han convertido la ficción en espejo de la vida. Y el público, por supuesto, no puede dejar de mirar. Quizás nunca sepamos toda la verdad. Pero lo que sí es evidente es que, entre Zenk Torun y Maasine Meravet, hay algo más que una relación profesional. Llámese amor, conflicto, o una mezcla intensa de ambos, lo cierto es que lo que ocurre entre ellos ha capturado la atención de todos. Y mientras sigan dando señales cruzadas, seguiremos preguntando: ¿amor o caos?